Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar 2002. Arranca La Máquina con Nano en controles de emisión, con el Flaco Germán en la puesta a punto, en un lunes, y en una semana, amigos, ya se las adelanto que La Máquina de Pensar no vamos a tratar un autor en particular, sino que va a venir medio surtido. Lo titulamos Thriller político, novela policial, la poesía de Clemente Padín, y bueno, y ahí va a haber otro tipo de poesía también. Thriller político porque ya mismo vamos la bienvenida a un escritor que el hombre vive en Colonia, en Carmelo. ¿Cómo andás, Daniela Belenda? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Un gusto estar acá. Daniela Belenda, pues sos de Salto. Pero vivís en Soy originario de Salto, pero de los 7 años estoy radicado en el departamento de Colonia, actualmente en la bella ciudad de Carmelo. En la bella ciudad de Carmelo estás ahí, también ejerces el periodismo, aparte de Sí, escribir, ¿no? soy columnista del semanario del municipio y tengo un programa de radio con mi esposa, que es psicóloga. Yo soy el partener, no sé cómo se dice. En realidad la que lleva el programa se llama En Voz Alta. En Voz Alta. No es de literatura, es más bien de temas de psicología. Yo le hago de estribo, digamos. Exactamente. La que habla ahí es ella. Pero me gusta mucho la radio. ¿Te gusta la radio? Me encanta. ¿Y en qué radio salen allá? Radio Lugares, 102.7 FM, una FM comunitaria. ¿Y qué te iba a decir? Radio Uruguay allá no se escucha, ¿no? No, hay que agarrarlo. Hasta en Colonia se puede agarrar. Ciudad de Colonia. En la ciudad de Colonia. Ciudad de Colonia alrededor. En Carmelo hay que poner internet. Sí. Lo mismo que en Nueva Palmira, lo sé porque hablamos una vez con Alfredo Saldúa. El amigo Saldúa, sí. Gran poeta y dramaturgo. Sí. Y aparte gran gestor también. Y gran gestor cultural. Un agitador cultural ahí de Nueva Palmira, ¿no? Con su biblioteca pública. Sí. Jacinto Laguna, sí, es un hombre polifacético. Aparte, de fútbol. Y aparte es editor, hace ediciones artesanales de libros. Bueno, con su esposa también tiene una especie de... O tenían una papelería cuando yo fui una vez. Tiene una librería, por lo menos. Una librería, con Mirna Vico, con Mirna, su esposa. Tiene una por lo menos librería. Con Daniel estuvimos hablando hace no tanto por un libro de poesía que habías sacado vos, que se llamaba, el libro, ¿cómo se llamaba? 30 poemas con Editorial Abrace, Roberto Bianchi. Y vos sacamos en ese momento me anticipaste, bueno, pero estoy por sacar otro libro, no sé qué, ¿no? Sí, siguiendo un poco yo me considero más bien un narrador, ¿no? Pero por aquello que decía Alberto Castillo, el argentino, dice, un prosista que nunca haga poesía termina siendo un mal prosista. Mirá. Un narrador mediocre. Mirá. Sí. ¿Vos sabés una frase del maestro Castillo. Mirá, Alberto Castillo. Narrador con algún libro de poesía por ahí, ¿no? Intercalado, más bien, ¿no? Yo una vez, hablando con otro argentino, un escritor argentino llamado Rodolfo Rabanal, que vive en Punta del Este, esto lo he dicho varias veces, él decía que se notaba entre los narradores que nunca leen poesía y los narradores que por lo menos una vez al año, 1 o 2 veces al año, se leen un libro entero de poesía, leen libros de autores. Digo, se nota eso, y él decía que de alguna forma se nota. Yo no sé si lo noto, se nota, pero bueno, pero puede ser que se note. Sí. Se nota, te da la poesía otro vuelo. Otra belleza en la frase misma, exige precisión en la oración. Sí, aparte te da otro movimiento, digamos, en cuanto a la forma de expresión, puede ser. Pero en el caso de Daniela Belenda, no sé qué movimiento le dio, porque El Día del Plomo es el thriller político que trajiste acá, nos mandaste este libro, Ediciones del Benito, es un libro que avanza como una flecha, yo te decía. Sí. ¿No? O sea, está planteado como una flecha, o como un tiro con mira telescópica, ¿no? Porque que es la tapa, sí. La tapa. Originariamente se llamó El francotirador, la primera versión. Esto es un par de años, la novela lleva un poco más de tiempo, ¿no? Yo sé, unos 3 años ando con este proyecto de hacer un thriller, digamos, pero que anclado un poco en nuestra historia reciente y en Montevideo geográficamente. Andaba con ganas de hacer algo de eso. ¿Y por qué andabas con esa ganas? Te preguntar por porque qué. Siempre me pareció que la historia del Uruguay reciente, estamos hablando de la década de 60 y 70 sobre todo, es muy rica. Muy rica y muy dramática. Artísticamente me parece muy dramática en el sentido amplio del término, ¿no? Muy fuerte. Y me preguntaba por qué hay tanta investigación periodística, tanto libro de historia,
y tan poca ficción sobre estos años, ¿no? Hay mucho libro de testimonial, digamos, Cantidad. ¿no? Hay muchísimo, ¿no? Contando, narrando esa épica, Sí. ese drama que decís vos, aparte muy aventurero, con mucha aventura también, pero También. no hay ficción en torno a... O comentarios o ensayos, interpretaciones, historiadores, politólogos, sociólogos, historiadores, En tu jóvenes. caso, el Día del Plomo... Yo quería hacer algo de ficción, ¿no? Pero querías hacer algo de thriller. En su momento yo recuerdo que esa palabra thriller político, la escuché por primera vez, creo, capaz que le erro, con aquellas películas de Costa Gabras, ¿no? Claro, Estado sí, de Sitio, sí, en parte me inspiré ahí. Z sobre todo, ¿no? Entonces Zeta. donde uno veía una cuestión como muy política, pero en el fondo atrás de eso había un thriller, era una, Un thriller, sí, era sí. una película policial. Un asesinato, una búsqueda, una persecución, lo clásico Una de investigación. Una investigación, Sí. policías, Sí, o abogado, un fiscal, O un fiscal, en a el caso veces. de Costa Gabra, pero bueno, lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me propuse a partir de un día específico del 72, el 14 de abril, donde fue una explosión de violencia. Pero pará, Creo pero, que pero inusitada, el ¿no? Día del Plomo es en el 2009, arranca ahora, ¿no? Pero refiere Ese- el título a ese día. Matan a un ministro del gobierno. Sí, puede ¿no? entenderse como ese día donde arranca la novela. Arranca la novela, matan O- a un ministro guerrillero que estuvo vinculado a aquel 14 de abril de 1970. Ahí está, ese es el tema. La novela transcurre en la actualidad, en Montevideo. Es un ministro de defensa, hombre de confianza del presidente, ambos ex guerrilleros, ¿verdad? Y es abatido por un disparo desde el Palacio Salvo, por eso aparece en la tapa el Salvo, juega un rol importante, este ministro de defensa. Y entonces comienza ahí una investigación a ver por qué, y después salta un viejo comisario y dice, pucha, pero hoy es 14 de abril, qué coincidencia, o no, ¿verdad? Entonces, la investigación, hay un policía joven y uno más veterano que le dice, esto me suena medio raro, acá hay algo más personal, porque las primeras, digamos... Ese es el sabueso, digamos. El sabueso, digamos, sí, Si sí. tuviera que poner un paralelo, yo te decía fuera de micrófono, es como el Día de Chacal, Sí. en versión uruguaya y, Algo así, algo y así. más chico, ¿no? Porque el Día de Chacal eran como 600 páginas, ¿no? Sí, esto era enorme. Aquello, esto ¿no? es bastante compacto, no quise que perdiera intensidad. Podía ser más largo. Uno tiene siempre la tentación de hacer aquello la gran novela, ¿no? Escribir un gran libro. Yo creo que no, que eso hay que superarlo, sacárselo. Hay que escribir lo mejor que uno puede en la etapa de la vida y de la carrera que está. Yo más o menos hace 15 años que hago ficción, 30 que hago periodismo escrito. Bueno, tengo 52 años, digo, va por ahí mi expertise, como dicen ahora, ¿no? Yo notaba, digo, la escritura del Día de Plomo, digo, hay un thriller, es un thriller con esta cuestión política, digamos, obviamente hay muchas referencias a la realidad, pero el lector se da cuenta rápidamente que es ficción, ¿no? Rápidamente, ¿no? Digo, el mismo hecho de la mira telescópica y del Palacio Salvo, digo, hay una cuestión muy peliculera, digamos, también, ¿no? Sí, está pensado como imágenes. Es más, a mí Muy me visual. muy visual. Cuando me siento a escribir, primero me viene una imagen. Una persona en un lugar con una situación haciendo algo. Y eso es lo que escribo. Entonces acá son 20 capítulos, cada uno es una escena en un lugar determinado, y cuando cambia el lugar y la persona, el protagonista, cambia el capítulo. Entonces, en sentido bastante esquemático. Aunque el esquema general es, en realidad hay 3 líneas, no es tan sencillo. 3 hilos narrativos. Sí, como 3 subtramas. El francotirador, que mata a ministro de defensa, pero planea otro atentado, otro atentado mayor incluso. Los policías que lo siguen. Y el cámara. Y el cámara, que es el único testigo que hay de haberlo visto el francotirador en el Palacio Salvo. Que también sigue su vida, porque quiere conseguir trabajo. Sí, aparte no es consciente de que vio que es el único Le testigo. parece que vio una persona. Después se da cuenta. Después se da cuenta. Sí, después se da Y bueno, entonces los policías siguen su investigación, el francotirador sigue adelante con otro atentado que planea, y el cámara sigue con su vida, pero engancha en un noticiero de TV, consigue trabajo, y le va a tocar cruzarse otra vez con el
francotirador, y ahí se da cuenta que puede ser el hombre que están buscando. Entonces, al final se juntan las tres historias, los tres hilos. Sí. Ese es el esquemita. Sí. Digo, No, está muy bien. El plano de la obra. Pero yo te escuchaba y es casi el mismo de El Día del Chacal, digamos, ¿no? El Día del Chacal había muchos más, ponele. Había más, ¿no? Había Como 5 o 6. Sí, o más. O no más. sé si no había 8, ¿no? Porque pasaban muchas cosas, lo que pasaba a él, lo que le pasaba al Sabueso, lo que iba pasando al presidente, a los de la ultraderecha, en fin, ¿no? O sea, hay una serie de capas, pero también ahí se ocupaba más de la sociedad también, ¿no? Del tema político, más social, más del momento. Está muy centrado en el hecho ese, este está resolución. Centrado en el hecho policial prácticamente, o sea, es una cuestión muy... por eso yo te decía al principio, es como una flecha que va directo, no hay pérdida de tiempo, ¿no? O sea, acá hay pocos momentos de descanso, digamos, en la acción. Sí, puede ser un defecto, si querés. No, del libro. No, puede ser. No, yo te decía que me parecía que hay una cuestión también de placer, ¿no? De que te gusta, digamos, de no solamente no aburrir o no aburrirte, sino que hay una cuestión de privilegiar la ficción, ¿no? O sea, digamos, el entretenimiento, por cierto. El entretenimiento, sí, entretenimiento. El primer objetivo del libro, de esta novela, es entretener. Lo decía Cervantes en el prólogo de Quijote, entretener y enseñar, después dice. Yo supongo que para un lector de menos de 40 años, como esto refiere a hechos del 70, principios del 70... Puede creer que son todo ficción. le va a informar, porque ellos obviamente no vivieron esa época, ni siquiera habían nacido, o recién habían nacido, y la pueden haber escuchado de los padres, que se la contaron, ¿verdad? Entonces los va a informar sobre esas cosas que pasaron en Uruguay, en Montevideo concretamente, un día donde hubo, tú fíjate, 12 asesinatos políticos el mismo día, una locura, ¿no? Sí, es un disparate. 4 de los tupamaros y 8 de los militares, en represalia, 2 por 1, así lo dijeron explícitamente, ¿no? Ese fue el día que se perdió todo dejo de sensatez ya, ¿no? Digo, perdimos las referencias ahí, y bueno, y desembocó en lo que desembocó después, el año siguiente, ¿no? Claro. Eso yo no lo digo, pero me parece que porque en realidad tengo que dejarlo que el lector... Y quizá podía haber abundado un poco más porque... Yo insisto, porque yo leyéndolo me parece que está más centrado en la actualidad que no en ese 14 de abril. Claro, porque los personajes han seguido viviendo. Sí, claro. El francotirador es pariente de una de las víctimas, y tiene una realidad, trabaja en una empresa de seguridad. El cámara era muy chiquito cuando vio eso y casi no lo afectó la dictadura. De los policías, el más joven... también era escolar. En cambio, el más viejo, claro. Bermúdez, sí recuerda. Pero aparte hay un detalle importante en esta historia, es que ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? O sea, los personajes protagonistas ya tienen 85, digamos, ¿no? O sea que en un momento se habla, no, pero no era un poco más joven, y si se mantiene bien, pero tendrá que 65. 65. Sí, ahí estaba bajando la edad para ver si... Sí, no, estaba bajando. Para tratar yo digo que es 30 años después de aquellos hechos en los cuales si ellos tenían 25, el policía dice que era agente, el otro era cadete reciente. Claro, para tratar 25, para llevarlo a 55. 50, 55, más o menos, porque hacen cosas arriesgadas. Ya me di cuenta, así que para que el hombre pueda seguir con agilidad. Pero a su vez precisaba que tanto el ministro de Defensa como el presidente fuera gente de izquierda. No, claro, eso está evidente. Vinculados incluso se cambian algunas siglas, pero digo, es muy transparente. Y otra cosa que ocurrió también, ¿no? Que fue en el 2009, en las elecciones del 2009, se encuentra el arsenal de armas del contador. Ahí aparece un personaje, el contador Feldman, digamos que ahí, acá se le cambia un poco el nombre, pero es ese, digamos. Estamos hablando de elementos que, ahora, claro, de ahora, y que son muy fuertes, muy poderosos, digamos, ¿no? Más allá que en la realidad no ocurrió nada, si uno lo toma desde el punto de vista de la ficción, son detonantes, ¿no? O sea, un arsenal de ese porte, en fin, hay ex guerrilleros en el gobierno, en fin, hoy están a punto de tomar el gobierno, digamos, de acceder a la magistratura, en fin, se podía, desde el punto de vista de ficción, es como dejarla picando ahí al borde del área. Sí, el caso
del arsenal ese del contador Feldman, me pareció que está puesto ahí como una falsa pista, ¿no? Sí, es una falsa pista porque aparte está planteado si son terroristas, si es una, ¿no? Terroristas de ultraderecha o si Claro, son... cuando asesinan al ministro, que está en la primera página, después, bueno, la policía obviamente trata de ver cuál es el móvil. Y se piensa en una conspiración, en un supuesto golpe de Estado, de desestabilización del gobierno, por lo menos. Claro. Algo más político. Algo ¿no? más político, sí. Y el comisario Bermúdez, el investigador, dice, no, acá hay algo más personal por el día también. Y por eso Feldman, en ese entonces, descubren el arsenal ese de 1000 y pico de armas. Ahora, ¿a vos te gusta te gusta la literatura tipo El Día del Chacal? Sí, eso, me ¿no? encanta. ¿no? A mí me encanta. Para mí, primero, Roberto Val decía, a un novelista le podés perdonar muchas cosas, menos que sea aburrido. Claro. O sea, no concibo eso que me digan, es un gran libro, pero es un plomazo. Sí, o que Es es rea, lento. berrugo, es lento, tenés que estar, te cuesta pasar la página. Tiene tanta erudición, ¿viste? Eso también tenemos que cuidarnos un poco. Quiere demostrar tanto que sabe el tipo que se va. No, o hay libros también que no van a necesariamente su primer objetivo es entretener, quizás a veces van a otros metas artísticas, digamos, que no son la de, ¿no? Hay otros viajes personales. Hay otros viajes personales, sí, convencer o... Sí, o adoctrinar, no sé. No, existenciales. Existenciales. No, existenciales, de provocar una ruptura, digamos, o desestabilizar al lector, en fin. Está bien, meterte en ahí, ese sentido, esto es mucho más modesto. El Día del Plomo es un thriller político con acción, digo, Pero más bien es thriller más que político, ¿no? Vos reivindicás la parte política por todas las referencias que hay. Sí. Digamos. Pero digo, aquí no hay no se pretende un análisis de el pasado reciente uruguayo o, por ejemplo, plantear determinadas explicaciones, ¿no? Acá lo que se da es tomar el pasado reciente, tomar algunos hechos más violentos para el thriller, ¿no? Exacto. Es una excusa para el entrenamiento. No, pero no está mal porque, digo, como decías vos al principio, no se hace casi nunca, ¿no? Yo ya te digo, hay editoriales que siguen reeditando Alto al Fuego, no sé, 30, 40 ediciones, sí. pero todo documental, ensayo, interpretación de corte histórico, ¿no? Reciente. Pero ficción he visto muy poco. He visto muy poco. He visto una escena ahora del desaparecido el año pasado fue Omar Priego Gadea, que es un autor que me encanta. Ah, te gusta, pues me policial, gusta mucho. Claro. En una novela que no es de temática política, que es policial. ¿Cuál es? ¿Más que una sombra? No. Sí. Pronto una sombra serás. Ah, Pronto una sombra serás. Pronto una sombra serás. Que es un detective privado. El tema no es político. Sí. Rosa Pena, aparece Quijano por ahí nombrado. Pero en una escena que no sé cómo la engancha con la trama, porque no me acuerdo, porque me gusta mucho la prosa de este floridense, Omar Priego. Hay la descripción de justamente un francotirador en el asesinato de Acosta y Lara. Una escena de una página más o menos, cuando el tirador está en la torre de la iglesia metodista, en Médanos, en la calle Médanos, apuntando hacia San José, esperando que salga Acosta y Lara, y ahí lo ve y todos esos segundos antes y duda un poco, aprieta el gatillo, no aprieta el gatillo. Está muy bien descrita esa escena que fue real. Fue así. Entró en la iglesia metodista, se subió a la torre y esperó que salía a las 8 de la mañana armando a Acosta y Lara. Y lo matan de un balazo y hieren al guardaespaldas incluso. Me pareció muy potente la ficcionalización. En esa misión, digamos, en esa expedición, pero por otras razones, no sé, porque hace 2 días estuve buscando otra y me enteré de quién estaba ahí, digamos, en el escuadrón de Tupamaro, había gente súper conocida, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los que tiró, es Samuel Blixen. El de Brecha, por ejemplo, ¿no? Es sorprendente. Sí, habla de dos muchachos jóvenes. Claro. Dos muy jóvenes, 72. Sí. Pero me pareció muy potente literariamente, artísticamente, recrear ese momento. Y vos decís que ahí viste una gran posibilidad de la ficción. Sí. Bueno, muy bien. El Día del Plomo, Daniela Belenda, este libro está distribuido, ¿no? Sí, lo distribuye Ediciones de Benito. Acá en Montevideo está en La Nacional. La Librería Nacional. La Librería Nacional. Bueno, ahí en la Librería Nacional está... En la biblioteca. La literatura uruguaya más reciente, así que pueden ir... entrando a la Biblioteca Nacional, es la librería que está ahí. Exacto. Se puede comprar. Daniela Belenda, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a darle la bienvenida ahora, vamos a cambiar de thriller político, pasamos a, no sé si a lo político o a la historia. Sí. Vamos a darle la bienvenida a Eber Corbo. ¿Cómo andas, Eber? Bueno, muchas gracias, muy bien, escuchando este lindo programa tuyo que muchos de mis amigos también asiduamente escuchan, así que es un placer para mí poder estar acá. Eber Corbo es un historiador, un hombre de historia, pero ha hecho muchas cosas, ha nacido en el Chuy, en Rocha, pero anduviste por muchos lados. Claro, claro. Básicamente, bueno, con los avatares políticos que estamos hablando, que ha vivido el Uruguay, que todos ya sabemos, en la década del 60, 70, y bueno, mucha gente tuvo que irse de este país, huir rápidamente. Sí. Y en tu caso, dos cosas, porque hablando con Héctor Numa Morales, que es un amigo en común, un compañero de acá, me decía que estuviste entre el 70 y el 73 en Chile, que él te había conocido en Chile, y que estuviste, bueno, que conociste a Víctor Jara, y que aparte estuviste en una editorial, en la editora Quimantú Chile. Sí, exacto. Fue un periodo muy interesante de trabajo, ya que yo en ese momento me había establecido en Chile a finales del 69, y participé en los primeros trabajos voluntarios, vamos a decir así, que la Universidad Técnica del Estado en ese momento se llamaba así, ahora se llama Universidad Santiago, ¿no? Es la universidad que se dedicaba mucho a la parte de técnicas, ingenieros de ejecución, ingeniería y profesorado, etcétera. Y fue una experiencia maravillosa, ya que pudimos con un grupo de uruguayos recorrer casi todo el sur chileno, ¿no? Y yo me dediqué a la creación de los sindicatos de agricultores y campesinos chilenos, ya que había una reforma agraria y era necesario. Perdón, entonces estamos ya hablando con el ascenso de la Unión Popular, ¿no? No, porque la Unión Popular no asciende en el 70. Asciende en el 70, pero ya había una reforma agraria bastante imprecisa, pero normal, vamos a decir así, en Chile, donde Allende lo único que pudo hacer fue tratar de profundizar un poco en esa reforma. O sea que la reforma agraria venía del gobierno anterior. Venía del gobierno que se llamaba de Frei, ¿no? De Frei Montalva, Frei, ¿no? Exacto, que era de la democracia cristiana. cristiana. Y en ese momento era muy importante, ya que los campesinos no tenían acceso a la tierra, ¿no? Y si no se podía, había enormes extensiones de campo libre en el sur de Chile que lamentablemente estaban vacíos, ¿no? Y los campesinos tenían que tener sus agrupaciones para poder hacer cooperativas y poder tener acceso a la tierra, ¿no? ¿Y cómo fue que te vinculaste vos con la producción editorial Quimantú Chile? Bueno, ¿Cómo entraste en la investigación, en el servicio secretario de investigación y documentalista del departamento editorial de la editorial Quimantú Chile? Que de alguna forma eso también te va a seguir una línea, porque vos después en Estocolmo estuviste en ciencias de archivo y de administración de la Universidad de Estocolmo. Yo soy licenciado, ¿no? En historia, y claro, una de las cosas que en ese momento yo tenía parte de mi familia en Chile, ¿no? Yo tenía a mi compañera chilena, entonces teníamos también algunos amigos en común en Chile, entonces en ese momento era Quimantú fue la primera editorial estatizada, vamos a decir así, nacionalizada por el gobierno chileno. Fue una de las más importantes empresas de todo el continente. Ya que teníamos más de 3.000 trabajadores en 3 turnos. Una editorial que era para toda Latinoamérica, donde se hacía 7 días, se hacían enorme cantidad de libros de texto para Cuba, para Colombia, para distintos países, ¿no? Y nosotros teníamos además todas las publicaciones de Walt Disney.
que eran para toda Latinoamérica. Y eso era ya por contrato, no lo podíamos ni sacar ni nada. Pero era una gran forma. producción, entonces estamos Era hablando enorme de producción. millones de libros. Exactamente. Y nosotros, bueno, yo al entrar en esta editorial, evidentemente que tuve la posibilidad de poder hablar y conocer a enorme cantidad de escritores latinoamericanos. Desde García Márquez hasta Cortázar, etcétera, etcétera, y toda, los conociste, digamos, claro, Neruda y todo, claro, por Chile, digamos. Claro, porque nosotros sacamos de ellos enormes tiradas, que hasta en ese momento eran casi impensables en Chile, ¿no? Porque en Chile muchas veces se decía de que, bueno, el chileno no lee, decía. Sí. Y nosotros entonces hicimos al revés. No, el chileno lee, el problema es económico, que no tenía dinero para comprar los libros. Y esas tiradas tan grandes hacían que, por ejemplo, que bajara el precio. Exactamente. Nosotros teníamos al precio de una cajetilla de cigarrillos los libros. Entonces todo el mundo podía, mal que mal, poder comprar un libro que nosotros sacábamos de los copyright de todas las antiguas editoriales, y en eso nosotros no hacíamos absolutamente hincapié, sino que lo sacábamos nomás. A Neruda, por ejemplo, le sacamos más de 60.000 ejemplares de su Nixionicidio, que fue una de las últimas grandes libros publicados en Quibantú. Muchísimo más la tirada de todo eso que le habían hecho a Neruda de todos los otros libros, claro, desde 20 poemas de amor, Residencia de la Tierra, etcétera. Habían sido tiradas muy pequeñas en Chile, pero sin embargo con Nixonicidio o Elogio de la Revolución Chilena, nosotros fue una cosa espantosamente grande, 660.000 ejemplares, es muchísimo, ¿no? Sí, es mucho. Y también lamentablemente no pudimos guardar ningún ejemplar de su último libro, que está perdido, porque los militares entraron en mi oficina, lamentablemente yo tenía el original en mi oficina, y toda la producción estaba guardada en taller. Y cuando hubo el golpe militar del 11 de septiembre, la producción de Pablo Neruda de su último libro fue arrasada y convertida en cartón. Y quien tenga uno de esos libros que a algún soldado se le haya ocurrido llevarlo para casa, en este momento es multimillonario. Se pagan sumas astronómicas. ¿Porque vos decís que no se conoce ese último libro? No, porque lo teníamos nosotros, y Pablo había dejado el original, y él no había guardado el original, lo teníamos nosotros para hacer la última corrección. Y lamentablemente ellos entraron y saquearon el editorial de todo, ¿no? Sorprendente la historia. Eran poesías del Nuevo Mundo, creo que él había querido. Eran poesías. Sí. Y no era prosa poética, o esa como lo que era escrito. No, era un libro, ¿no? Así, muy interesante, ¿no? Sorprendente. Ever, te voy a pedir que me esperes un poquito. ¿Cómo no? Vamos a ir a una pausa, amigos, y a la vuelta seguimos conversando con este amigo, Ever Corvo. Él es rochense, un hombre que vive en Suecia, que está ahora unos meses acá en Uruguay, y que bueno, que ahora estamos hablando de tu periplo por Chile, y después vamos a ver a dónde fuiste, porque también en Chile en un momento se empezó a complicar la cosa y también se terminó, claro. ¿no? Después de la pausa, amigos, seguimos en La Máquina de Pensar. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ever Corvo. Estábamos hablando de Chile, de Salvador Allende, bueno, ese vínculo que tuviste con esta editorial gigantesca, Quimantú, Chile, ¿no? Exacto. Entre el 70 y el 73, y bueno, donde conociste a mucha gente. Yo trabajaba con un poeta chileno que se llamaba Alcalde, Alfonso Alcalde, y nuestro jefe máximo era Gutiérrez. Él era costarricense, un gran amigo, y la verdad que él murió en Costa Rica después del golpe, y la editorial
era una editorial popular, vamos a decir así más que nada, en la que cumplió, como yo te comentaba, ese gran papel de llevar la literatura, los escritores al pueblo chileno, a un precio módico y con gran solvencia científica, donde realmente nosotros estábamos muy cerca de lo que el pueblo quería leer, etcétera, ¿no? Y en ese caso se termina en el 73. Bueno, ¿conociste a Víctor Jara o no? Sí, nosotros teníamos también revistas, ¿no? Nosotros publicábamos revistas y entre todas las revistas que se publicaba teníamos una que se llamaba La Quinta Rueda. Le pusimos La Quinta Rueda porque era sobre la cultura. Ajá. Y para nosotros la cultura era la quinta rueda del carro, ¿no? Pues nosotros decíamos, bueno, el carro es la unidad popular, pero la quinta rueda es muy importante. Entonces, Víctor Jara, nosotros le hacíamos reportajes y bueno, además conocíamos mucho toda la proyección musical que en ese momento había en Chile, ¿no? Con la nueva canción chilena. Y teníamos mucho contacto con Patricio Mans, los Inti Illimani, Quilapayún, porque mi hobby es la música también. Entonces yo colecciono desde hace muchísimos años música popular, sobre todo folclórica de Latinoamérica. Y ahí está tu beta también de archivista. También, exactamente, ¿no? Sí. Yo siempre me he dedicado a esto de la administración y ciencias de archivo, ¿no? Que es una de las partes más menos nombradas en lo que se llama la historia, pero quien quiera publicar libros tiene que pasar alguna vez por el archivo, ¿no? Claro. Si no, ahí está todo, ¿no? Sí. Y yo soy especialista en eso, ¿no? ¿Pero te hiciste en Suecia especialista? Yo trabajaba... ¿De Chile tuviste que ir para Suiza? De Chile, lamentablemente, yo caí prisionero y fui prisionero en el Estadio Nacional y en el Estadio Chico, donde estuvo Víctor Jara detenido también, que se llamaba Estadio Chile en ese momento. Pero como se colmó, había más de 10.000 personas en ese pequeño estadio, nos trasladaron al Estadio Grande, vamos a decir. Y yo pertenezco a un grupo que fueron 54 personas uruguayas que el embajador sueco, Harald Edelstam, logró salvar. Logró sacar de Chile. De Chile para Suecia. Ahí hay inclusive algunos ministros del actual gobierno, algunas otras personas que están acá en Montevideo, todavía de ese grupo. No somos muchos los que quedamos, lamentablemente. Y obviamente ahí sí, en Suecia, digamos... Sí, yo entré a trabajar como en la Universidad del Norte, en el Departamento de Historia y Departamento de Historia del Arte también, ya que yo hice el máster allá en Historia Económica, Historia del Arte, Historia de las Ideas. Y profundicé en lo que podría ser las ciencias de documentación y archivo, ¿no? Que eso es lo que es más importante en este momento. Pero también yo me dediqué durante más de 40 años a esto de entrar y llevar la música nuestra. Porque ha variado mucho también con internet, todo el tema del exactamente, del archivo, la clasificación. Exacto. Cosas que parecían imposibles. Digo, antes uno era como dueño de una gran, ¿no? Y ahora hay un acceso muy distinto. Muy distinto, ¿no? Y continuamente estamos tratando de que en Uruguay y en otras partes de Latinoamérica se modernice el sistema, ¿no? de la búsqueda, sobre todo, de documentación. Decime una cosa, te iba a preguntar. En Suecia, ¿se nombra más a Uruguay en los últimos tiempos? ¿Se nombra menos? Porque digo, hubo una época, bueno, de solidaridad, después pasó, ¿no? Una recuperación democrática. Claro. Y ahora, porque, por ejemplo, nuestro presidente Mujica es muy famoso a nivel internacional. Sí, a nivel, con los actuales gobiernos de Uruguay, Suecia ha tenido mucho contacto y nosotros mismos, los que estamos exilados, hemos tratado de que ese contacto se profundice, ¿no? Siempre ha sido mirado muy bien Uruguay en Suecia.
Pero digo, la gente no tiene bien claro. La gente somos, ¿no? también sí ha sido informada por todo lo que nuestro último presidente, Mujica, representa. Claro, ¿no? claro. Ha sido, bueno, inclusive en uno de los más grandes periódicos se le hizo un enorme reportaje, Ajá. ¿no? Que donde salen sus fotos, dónde vive, cómo vive, Claro, eso etcétera, impacta ¿no? mucho, Eso ¿no? impacta mucho en Suecia y en toda la comunidad europea, ¿no? Y sobre todo, digamos, cuando en este momento, digo, porque en Suecia del 90 para acá parece que cayó un poco como Europa, esa Claro. cuestión de Sí, la sí. corrupción. Exacto, en Uruguay no es tan lo que así. pasa- no, pero digo, lo que sale en las novelas de Balland, Ah, ¿no? sí, De sí, sí, Henry sí. Manker, Henry Manker. digamos, Claro. lo que describe, eso como se Exacto. sorprende de Claro. Suecia, ¿no? Nosotros hemos logrado que el nombre de Uruguay se siga manteniendo muy alto, ¿no? Y es mirado como con mucho respeto Uruguay, Por eso, por su claro. económicamente también, como mirá. le va muy bien a Suecia, ha hablado muy bien económicamente de lo que pasa en Uruguay. En los últimos 8 años, por ejemplo, Mirá. ha tenido un repunte enorme el comercio entre los dos países, por ejemplo. No, y yo te pregunto porque digo, hay gente, digo, yo conozco gente en España que me Sí. dice, mira, nunca había habido el prestigio o el conocimiento de la gente de clase media que está en otra, Claro, exacto, de un sí, sí. presidente como es ahora Mujica, digamos, nunca se Sí, había eso visto, es ¿no? cierto, eso ¿Y en Suecia pasa algo parecido? Bueno, exactamente sí. Nosotros hemos podido comprobar de que la inmensa mayoría de los políticos, la gente que tiene que ver con Latinoamérica, ya sea en la universidad o en los otros departamentos, hay mucho respeto por todo lo acontecido y lo que es Pepe Mujica. Realmente Claro. nos sentimos orgullosos realmente. Como de esto. modelo de austeridad frente al Sí, sí. consumo, digamos, Sí, sí. y frente a la corrupción, digamos. ¿no? Exactamente, exactamente. Para nosotros, bueno, tú sabes que Suecia es un país donde esta palabra de corrupción es muy especial, ¿no? Porque nosotros allá, Suecia se maneja en los cánones democráticos establecidos por las leyes, donde los empleados, los hombres de gobierno, etcétera, es muy difícil a veces que esto pase, ¿no? La corrupción es a otro nivel, vamos a decir, muy pequeño. Si hay, no podemos decir que no hay. No, pero en la novela de Henry Manker aparecen más Sí, cosas. sí. O en las de Larson también. O el ¿no? Larson, ¿no? Larson, Larson, sí. que digo que se hicieron muy populares en su momento, como que Sí. mostrando Sí. facetas oscuras, digamos. Claro, exacto. De la sociedad de la sociedad sueca, Mm-hmm. pero aparte digo que tiene que ver con Europa y con, claro. hasta con mafias rusas y todo Sí, eso. bueno, eso no te olvides mucho que es muy novelesco, ¿no? Sí, muy novelesco. Vos decís que es ficción. Mankel Claro. un poco de ficción, ¿no? Sí, es un gran escritor. Yo creo que hay que bajar un poco Hay que bajar ese un poco. nivel. Está bien. Y decime, un poco para ir concluyendo, en la universidad, bueno, ahora te jubilaste con la universidad. ¿Ya? Bueno, claro, sí. Estabas en la Universidad de Estocolmo. Claro, nosotros trabajamos mucho en el norte de Suecia y después yo pasé a depender también del Ministerio de Relaciones Exteriores en la parte de documentación y administración y siempre seguí trabajando en lo que me corresponde en historia y documentación, ¿no? Y de eso yo he trabajado para el Estado. Y digamos, a nivel de universitario, vos veías siempre, viste, la misma solidaridad de los suecos. Sí, por supuesto, ¿no? Nosotros... Pero obviamente Suecia, incluso en esos círculos, ha ido variando también. Ha ido variando. ¿no? Estos 20 años. Ya son 30 años. muchos años Sí, los golpes militares del año 73 en Chile. Claro. O en Uruguay. Muchísimos compañeros han retornado a Uruguay en el año 80, 85, ¿no? Pero todavía tenemos solidaridad y hay organizaciones
acciones solidarias con Nicaragua, Bolivia, Ecuador, etcétera, ¿no? Y tenemos también allá la Casa del Uruguay, donde tratamos de Estocolmo, de Estocolmo te estoy hablando, porque tenemos también la Casa del Uruguay que pertenece a Gotemburgo o a Malmö, que son otras dos ciudades, ¿no?, del sur. Pero en general se sigue teniendo cierta solidaridad para América Latina entre el pueblo sueco. Muy bien, o sea que siguen haciendo esas actividades y estás acá. Sí, sí, cómo no, sí, sí. Bueno, Ever del Corvo, te doy las gracias por estar aquí. Bueno, muy bien. Un poco para terminar, quiero conversar unos minutitos nada más con un crítico de cine. Muy te quería bien. decir que estoy encantado que hayas estado, y bueno, le voy a decir a los amigos de Departamento 20, tendrías que hablar con ellos también, porque ellos hablan de la patria peregrina, ¿no? Y vos sos de esa patria. Sí, digamos, ¿no? hemos estado, creo que el año pasado, cuando se hablando. hizo la feria, estuvimos también en la radio de ellos, estuvimos teniendo un contacto muy lindo. Pero me agradezco mucho estas palabras tuyas, y bueno, esperemos que siga tu programa muy bien, como hasta ahora. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, esperemos que seguimos escuchando en esta sintonía. Bárbaro, Ever Corvo. Ahora le voy a dar la bienvenida a Leonardo Abete. ¿Estás ahí? Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, con la voz un poco saturada, producto del domingo, con actividades que nada tienen que ver con la cultura, pero bueno, bien uruguayo. Son estos 5 minutos nada más para hablar con el crítico de cine Leonardo Abete, porque vas a arrancar con un curso sobre cine de los 60. ¿Cómo es esto? Ahí está, cinematografía de los 60 y los 70, básicamente en los Estados Unidos, pero acá hay como una trampita, ¿verdad? Porque es imposible hablar del cine de los 60 y los 70 en los Estados Unidos sin hablar de los antecedentes justamente de esa cinematografía. Pero aparte estamos hablando de una década prodigiosa en cine también, ¿no? No solo en música. No, pero fundamentalmente impregnada por la contracultura, claro, que se genera justamente en los Estados Unidos, fundamentalmente del lado de la mano de la música también. Claro. Ahora me pasa por la cabeza Woodstock en el 69, pero me quiero hacer referencia fundamentalmente a aquellas actividades cinematográficas pura y exclusivamente del lado del underground. Habían nobles directores que estaban empezando o animarse a sacar las cámaras de los estudios. De hecho era un cine muy independiente en ese sentido, y se filmaba con otro tipo de registros. No, y aparte la industria hollywoodense entró en crisis a principios de los 60, ¿no? Y tuvo que confiar en estos jóvenes, y por primera vez les dio mucha libertad, ¿no? Ahí está Easy Rider, por ejemplo. Exacto, sí, Easy Rider con Dennis Hopper creo que es un emblema. Y Peter Fonda, ¿no? Y Peter Fonda, por supuesto, ¿no? Bonnie and Clyde también creo que es otro de los emblemas también de esa década gloriosa, El Graduado, etcétera. Hay una serie de películas dirigidas por directores de pronto, algunos europeos que se vinieron luego de la guerra. El caso de Mike Nichols, por ejemplo, es muy claro, con El Graduado, pero otros directores con pasado complicado, ¿no?, desde el punto de vista político. Y bueno, se vinieron a hacer sus armas a los Estados Unidos y vinieron a emplear otro tipo de registros, a narrar de otra forma, y ayudado justamente por esa sintonía que tenían los Estados Unidos en esa época. Hay que hacer un combo bastante interesante. Sintonía era porque básicamente como que los estudios querían ver que querían sintonizar con la juventud, y no había forma, había varios fracasos multimillonarios, entonces dijeron, bueno, vamos a darle a estos jóvenes, ¿no? Ahí está Francis Ford Coppola también haciendo películas como no solo El Padrino, sino La Conversación, por ejemplo. Sí, hay un producto ahí, hay muchas cosas, ¿no? Es decir, ahí se habla de los movie brats, que son aquellos directores que por primera vez fueron a la universidad a estudiar cine. Obviamente que el caso de los Coppola es un caso importante, el caso de los Scorsese, en fin, hay una serie de directores que después explotan en los 70. Pero así como hablamos de directores, también hablamos de actores. El caso de Jack Nicholson creo que es un caso emblemático también, de un tipo que en realidad, mirá, a propósito que ya la nombraste de Easy Rider, se dice, porque en realidad hay una suerte de polémica. Jack Nicholson obviamente trabajó en esa película, en Easy Rider, y hizo un gran papel, es un actor secundario en esa película, pero se dice que la escribió conjuntamente con Dennis Hopper y otro sujeto más que ahora no recuerdo,
Jack Nicholson en principio iba a agarrar para ese lado, es decir, él escribía guiones, lisa y llanamente, Claro. y bueno, fue una película que en definitiva le dio la posibilidad de generar eso otro que fue la actuación de un actor que después en la década del 70 iba a despegar muy alto. Sí, sí, con Easy Rider también destacó, no sé si fue nominado o algo así, pero era la época en que yo que sé, en que vivían juntos en el mismo cuarto de la pensión o del hotel, Gene Hackman y Dustin Hoffman, ¿no? Tratando de buscar empleo, ¿no? Y fíjate, qué nenes, ¿no? Y a propósito de esa película, como para taparle la boca a los estudios, esa película se hizo con muy poco dinero. Sí, sí, muy poco. Le iban soltando a un Dennis Hopper, que era un tipo desprolijo, adicto, lisa y llanamente adicto, le iban soltando dinero para ver qué era lo que hacía, cómo se iba moviendo en el rodaje. Esa película costó $360,000. Esa película recaudó más de 100 veces lo que Claro. el del dinero inicial. Fue una locura, fue un boom. Claro que después el propio director no supo bien qué hacer con esa cabecita que realmente no le funcionaba del todo bien. Pero bueno, eso creo que fue el puntapié inicial para que después posteriores directores se animaran a hacer trabajos más sueltos. En fin, hay una cinematografía que después da como resultado trabajos mucho más enteros. Leonardo, perdona que te interrumpa. Entonces, el curso que vas a dar en torno a esta cinematografía del 60 y del 70, ¿dónde es? ¿Cuándo empieza? ¿Qué horario tiene? Mira, comienza mañana mismo a partir de las 9 de la mañana, son 3 horas por clase, de 9 a 12, en el Instituto Italiano de Cultura, Paraguay 1177, casi Canelones. El curso tiene un costo de 750 pesos. Y bueno, simplemente vamos a trabajar en un entorno muy cómodo que nos ofrece justamente el Instituto Italiano, y bueno, la idea es un poco debatir sobre estos temas que a todos nos enriquecen. ¿A quién está destinado el curso? En todo caso, Pablo, para ir cerrando, no solamente obviamente a personas o a docentes que están en el área audiovisual, sino a todos aquellos cinéfilos. Es una época particularmente cinéfila, y si no, preguntarle a Susan Sontag, que es una de las yo creo que de las aristas más importantes que empieza a mover toda esa fibra que pero hay. Pero aparte en esa época contenida. como que se formó incluso el parte del gusto cinematográfico uruguayo, se formó ahí, ¿no? Bien, en los 60 y los 70, ¿no? Sin duda. Estamos hablando de grandes películas y grandes directores que después algunos siguieron los 80 y los 90, ¿no? Digo, bueno, entonces esto mañana empieza a las 9 de la mañana en el Instituto Italiano de Cultura, ahí en Paraguay, casi Canelones, y empieza a las 9 de la mañana, 9 a 12, o sea, hay bastante incluso para ver algo, ¿no? En el medio, ¿no? ¿Y cuántos días son esto? Y van a ser 4 clases. Solo 4 clases. Van a ser solamente 4 clases todos los martes. Todos los martes. Arrancamos mañana y por supuesto que están todos invitados. Bueno, muy bien. Está hecha la invitación, amigos. Si les interesa el cine de los 60 y los 70, hay una oportunidad mañana ahí en el Instituto Italiano de Cultura. Leonardo Babete, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a vos, Pablo, un abrazo para todos, hasta luego. Amigos, se terminó La Máquina, mañana vamos a seguir conversando, va a venir Clemente Padín, el gran artista, poeta y performer, un hombre que ha publicado en Alemania, bueno, también ha publicado en Suecia, ha publicado en muchos lados, y ahora ha publicado en México todas sus poesías completas, y vamos a estar con Martín Betancor, como siempre, todos los martes,